Hola a todos, mi nombre es James Pineda. En este video hablaremos acerca de las modulaciones analógicas de amplitud y angular. En sí, la modulación consiste en la variación de algún parámetro de la señal que permita un aprovechamiento óptimo del canal de comunicación, reflejado en una mayor cantidad de información transmitida a menor presencia de ruido. Entre los tipos de modulación tenemos analógica y digital. En este caso, de nuestro interés será la analógica. Aquí hay la de amplitud y angular. En la angular tenemos FM y PM. En la amplitud tenemos la convencional, banda lateral vestigial, banda lateral única y doble banda lateral con portadora suprimida. La modulación en amplitud, aquí la señal moduladora se imprime en la amplitud de la señal portadora. Es decir, que pasa de tener un valor constante a variar en el tiempo en función de la señal moduladora. El proceso de modulación en amplitud participan dos señales, la de información, también denominada señal de banda base, y la portadora, la cual es de suma importancia dado que puede ser manipulada de acuerdo con los requerimientos de la aplicación. Aquí en la representación tenemos una señal de sonido y una onda portadora generada en el transmisor. Al hacer la modulación de estas dos señales, tenemos una onda portadora modulada en amplitud. Aquí tenemos la expresión de la señal portadora, va a tener siempre esta forma. Eh, Aquí tenemos algunas de las partes de las señales. Esta es la señal moduladora, la portadora y la señal modulada, ¿no? Aquí tenemos la amplitud mínima, amplitud máxima, la señal, la envolvente de la señal y la señal modulada por la amplitud. Dentro de la modulación de amplitud tenemos la AM convencional. Eh, Aquí una señal AM convencional consiste en la suma de la señal portadora más una señal AM de doble banda lateral que consiste en el producto entre la señal moduladora y la portadora. La expresión matemática de esas señales se representa por esa expresión. Aquí tenemos la portadora, aquí la doble banda lateral, que es la multiplicación de entre la señal moduladora por la portadora. Y aquí tenemos la representación de la señal AM convencional. Aquí está la señal moduladora, aquí está la señal portadora y la señal moduladora de modulación AM convencional. La de doble banda lateral con portadora suprimida. En sí, esta técnica suprime la portadora de la modulación AM convencional de forma que se elimina el problema de la eficiencia de una en potencia de la misma. Aquí solamente la multiplicación entre la señal moduladora por la señal portadora. Y como lo dice su nombre, suprime la señal portadora. A comparación de aquí, vamos a suprimir esta señal portadora, por lo que nos queda esta expresión, ¿no? Aquí tenemos la representación de la doble banda lateral con portadora suprimida. La banda lateral única. Este tipo de modulación solo se transmite una de las bandas de la señal, ya sea en la banda inferior o superior. Este tipo de modulación se genera mediante un filtrado discriminador de frecuencia. Aquí tenemos la expresión matemática para la doble banda lateral única. Para el caso de la banda lateral superior, va a tomar esta expresión. Y para el caso de la banda lateral inferior, va a tomar esta expresión. Ahora, si hacemos la suma entre estas dos señales, tanto de la banda lateral inferior como la banda lateral superior, tenemos que va a ser igual a la señal de doble banda lateral. Y aquí tenemos la representación de banda lateral superior y la banda lateral inferior. La de banda lateral vestigial, aquí permite que una parte llamada vestigio de la banda no deseada aparezca en la señal modulada. De este modo se facilita la implementación de los filtros al precio de incrementar ligeramente el ancho de banda de la señal. Bueno, aquí tenemos la representación matemática de la señal de banda lateral vestigial.
que aquí nomás vamos a hacer un filtrado por un filtro paso banda, ¿no? Aquí tenemos la señal de mensaje, la señal de la onda portadora. Hacemos una modulación, tenemos una modulación de doble banda lateral y pasamos por un filtro paso banda y obtenemos la banda lateral vestigial. Y bueno, aquí tenemos la banda lateral superior, banda lateral inferior y el efecto total visto en el receptor. Por otro lado, tenemos la modulación angular, que se usa expresamente para la radiodifusión de radio comercial, transmisión de sonido de televisión, radio móvil de dos sentidos, radio celular y los sistemas de microondas y por satélite. Tanto la modulación de frecuencia como la modulación en fase se utilizan mucho en los sistemas de comunicación. La modulación de frecuencia es una técnica de modulación angular que permite transmitir información a través de una onda portadora variando su frecuencia. En aplicaciones analógicas, la frecuencia instantánea de la señal modulada es proporcional al valor instantáneo de la señal moduladora. Aquí tenemos la señal de la modulación en frecuencia. Vemos cómo varía la frecuencia. Para obtener la modulación de frecuencia, eh, primero se puede hacer variar la frecuencia de la portadora en la forma definida por esta expresión. Entonces, es necesario obtener la frecuencia instantánea utilizando esa expresión de acá, esa integral. Si hacemos un reemplazo, si integramos, obtenemos esa expresión. Esa expresión la vamos a reemplazar eh, aquí, obteniendo esta expresión. Ahora lo que pasa aquí es obtener la integral de f de t. F de t viene dado por esta expresión. La integral del coseno es seno y por lo tanto la frecuencia, la modulación en frecuencia se presenta en esta expresión. Ahora la modulación de fase se caracteriza porque la fase de la onda portadora varía en forma directa proporcional de acuerdo con la señal moduladora. La modulación de fase no suele ser muy utilizada porque se requiere equipos de recepción más complejos que los de frecuencia modulada. Eh, Ahora, para obtener la modulación en fase, lo que vamos a hacer es igualmente, se hace variar la fase instantánea de acuerdo con la señal de información. En este caso va a estar dada por esta expresión. Sustituyendo este valor en esta expresión, obtenemos la modulación de fase. Aquí tenemos la señal de la modulación en fase y vemos cómo está variando la fase de la señal. Cabe recalcar que K significa la constante de desviación de fase. Aquí también K significa la constante de desviación de la frecuencia. En sí, estas modulaciones, bueno, para tener la modulación y frecuencia, eh, en resumen, se puede obtener variando la frecuencia de la portadora de la amplitud constante directamente proporcional a la amplitud de la señal modulante con una velocidad igual a la frecuencia de la señal modulante. Para obtener la modulación en fase, se hace variando la fase de una portadora con amplitud constante directamente proporcional a la amplitud de la señal modulante con una velocidad igual a la de la frecuencia de la señal modulante. En fin, esto ha sido todo por este video. Muchas gracias.